Ya chicos, y no están en la academia y los que no están en la academia que estoy trabajando yo actualmente. eh, vamos a, bueno, esos son los temas que he estado presentando en la academia. Vamos a hacer como un repaso ya, para los que no han entendido bien. Vamos a tratar los temas que ven acá, lo que está introducción, introducción a la biología, característica de los seres vivos, el método científico y la composición química de los seres vivos. ¿Ok? Cualquier duda a lo largo de la clase solamente me lo hacen saber para yo poder, para yo poder responder. Reunir. Vamos a biología, ¿ya? La biología viene de dos vocablos griegos, ya esto lo dije ya en la clase. Viene del vocablo bios, sí, que significa vida, ya les había dicho ya. Logos, y logos, que significa estudio o tratado. ¿Ya? Eh, ¿Qué más? Entonces, la biología va a abarcar todo lo relacionado a un cuerpo viviente, o también se puede llamar toda materia viva. Aquí entra el debate, ¿no? Lo que dice con respecto a los virus. Profesor, si el virus, entonces, ¿por qué lo estudiamos? No, ya va a causar enfermedades. Y no solamente va a causar, no, va a causar epidemias, etcétera, ¿no? Ya, eso va a ser el término de biología, ¿ya? Viene de los vocablos bios y logos, aquí está lo que significa. Bueno, ¿por qué no se quiere unir? Ya, el padre de la biología se le va a dar ese, l- se le va a dar se le va a dar ese nombre a Aristóteles, se va a reconocer como el padre de la biología. ¿Quién fue Aristóteles? Aristóteles fue un filósofo griego que abarcó varios temas como la filosofía, el- es decir, cómo empezó sus estudios sus estudios para la biología, se preguntarán. Él clasificó las especies, ¿ya? No confundan con Aristóteles y Sócrates, ¿ah? Dijo que Sócrates fue el que dijo que solo sé que nada sé, es diferente, ¿ok? Y Charles Darwin se va a conocer como el padre de la biología moderna, ¿ya? Fue un naturalista británico que formuló la teoría de la evolución por selección natural. ¿En dónde? En su origen, que se llama El origen de las especies, ¿ya? En su libro del origen de las especies. ¿Por qué es importante saber, por qué es importante saber quién fue el padre de la biología? ¿Por qué es importante saber quiénes fueron los padres de la biología? En primer lugar, para entender la historia, de dónde surge la biología, ¿ok? ¿De dónde surge la biología? ¿Quién lo estudió primero? Y cómo a lo largo de los años se ha ido
se ha ido evolucionando. Charles Darwin, ya como dice que es el padre de la biología moderna, por ejemplo. Entonces se puede deducir de aquí que Aristóteles es el padre de la biología, digamos, Aristóteles es el padre de la biología, digamos, en la época antes de Cristo, creo, si no me equivoco, después de Cristo, creo. ¿Ok? En cambio, Charles Darwin, él nació en el año 1809 y va a morir y muere en el año 1882. ¿Ya? Charles Darwin, ya como creo que muchos conocen a él por la teoría de la evolución, como de dónde surgió las especies y así, ¿no? Miren, aquí en la imagen que ven acá, aquí está Aristóteles. Aristóteles dice, ser negligente en el cumplimiento de los deberes políticos en el seno de la sociedad es igualmente peligroso para la sociedad. Una frase célebre de Aristóteles, ¿no? Y por aquí tenemos a Charles Darwin. Fue Charles Darwin, ¿no? Ojo, no vamos a confundir el, con quién es término. ¿Ya? Fue acuñado por los dos naturalistas, que fueron Lamarck y Gottfried Reinhold Treviño. Acuérdense de esos apellidos nomás. Marc Treviño. ¿Ok? Eso. Gottfried Lamarck fue un naturalista francés. Fue un naturalista francés que siguió la teoría de la evolución. O sea, él él va a estudiar lo que hizo Charles Darwin y va a seguir investigando y él va a llegar a la conclusión de que a lo largo del tiempo, a partir de la herencia genética, van a tener va a ser la ley del uso y desuso de los órganos, ¿ok? Por ejemplo, en nosotros la, la enfermedad del costado que le llamaban antiguamente, ahora se llama apendicitis. Por ejemplo, era un órgano que antes no servía para qué, para la digestión de plantas, o sea, eso digería la celulosa, si no me equivoco. Celulosa, ¿ok? Ya no nos sirve de nada. Nosotros, por esa razón, nosotros no podemos digerir las plantas. En cambio, los rumiantes sí. ¿Quiénes son los rumiantes? Los rumiantes van a ser las ovejas, van a ser las vacas, los anélidos, ¿ya? Eso viene a ser la ley del uso y desuso. ¿Por qué ¿Por qué, profesor? Entonces el apéndice se ha vuelto ya algo inservible, un órgano inservible. El ser antes, ¿no? Cuando el ser humano antiguo, primeros humanos, los Australopithecus, quienes más, los Homo sapiens, ¿no? Nosotros no somos Homo sapiens, nosotros somos Homo sapiens, o sea, dos sapiens, ¿ok? Hemos evolucionado a llegar aquí a Homo sapiens sapiens, ¿ya? En esa época, por así decirlo, las personas consumían mayormente plantas, ¿ya? Mayormente plantas. Las personas consumían plantas. Por eso, tienen- una vez que evolucionaron, pues van a consumir lo que es mayormente la carne. La carne se va a estar van a consumir más la carne, que va a causar el desuso del órgano. ¿No? Pero ocurre lo que es la apendicitis, pues la apendicitis.
enfermedad horrible, horrible. ¿Por qué causa la apendicitis? Porque en esa apendicitis, imagínense cómo está en tu intestino grueso, si no me equivoco. En el intestino grueso. Es como, es como, es como una cavidad, ¿ok? Esa cavidad, en esa cavidad va a entrar heces fecales y va a estar infectándose. ¿Por qué? Porque está la bacteria E. coli. E. coli está ahí, pues, ¿no? Va a llenarse de bacterias y va a infectarse y va a producir esa apendicitis. Si uno no lo trata, puede llegar a ser mortal. Ah, ya, pero sigamos con lo que es el término. Jean-Baptiste de Lamarck fue un naturalista francés, ¿ya? Que nació en el año 374 en Francia y murió en 1829. Él propuso ya lo que les, lo que le explica ya la herencia de de los caracteres adquiridos a través del uso de los órganos. Y Trevinarus fue un destacado naturalista médico de Trevinarus, naturalista, sino fue también un médico, ¿ya? Por aquí tenemos, la verdad, son cientos de las ramas de la biología. Nosotros vamos a entender vamos a entenderlo un poco nomás, porque la verdad no viene mucho esto. De hecho, bueno, es como, digamos, son saberes, todavía son saberes que uno ya tiene que tener en cuenta, ¿no? Son los que tiene que saber. Ya. Bioquímica, la bioquímica va a abarcar la biología a nivel químico. Por ejemplo, metabolismo va a abarcar, ¿qué más? Va a abarcar mm, energía, por ejemplo, los glúcidos. ¿Qué más va a abarcar? Proteínas, lípidos y los ácidos nucleicos en el ADN, ya. En el ADN y el ARN, ¿ok? O sea, va a abarcar todo cómo funciona tu cuerpo a, a partir de lo químico, ¿ok? Por ejemplo, la, la expulsión por ejemplo, el control de los neurotransmisores, esto lo va a estudiar la bioquímica. Por ejemplo, ¿de qué está hecho tu ADN? Lo va a estudiar la bioquímica. Esto va a estudiar la bioquímica. Este es un curso, este es un curso que yo llevo en la universidad, por ejemplo. Bueno, en el primer ciclo llevamos este curso en lo que es bioquímica y es bastante extenso, ¿ok? Y aquí tenemos biofísica. Biofísica también se lleva en primer ciclo de medicina. ¿Qué va a abarcar la biofísica? Bueno, física ya conocen, creo que abarca todo sobre cómo funcionan mecánicamente los, los objetos. Por ejemplo, aquí, es abarcar lo mismo, pero a nivel biológico ya. Por ejemplo, una proteína está caminando a través de una tubulina. ¿Qué está llevando la proteína? La proteína por ejemplo, está llevando serotonina, ya ponerlo ya. Está caminando a través de la tubulina, ¿ya? Aquí vamos a estudiar esto, pues, ¿no? Por ejemplo, a qué velocidad va, cuánto, cuántos litros va a consumir cuánto de energía va a gastar, cuánto de energía va a absorber, y esto, ¿ya? Y en biología celular o citología también se lo puede conocer, aquí se va a abarcar todo lo que son las células, ¿ok? Células. Aquí vamos a abarcar, por ejemplo, vamos a abarcar la respiración celular, la función de los órganos que tiene. También vamos a estar, aquí también va a estar, ¿quiénes van a estar? Va a estar, las bacterias, los protozoarios, etcétera, ¿ok? Esto va a estudiar la biología celular.
Y tenemos a la histología. La histología va a estudiar, o es la ciencia que va a estudiar los tejidos del cuerpo humano o también de los animales, no solamente del cuerpo humano, ¿ok? Acá tenemos a la taxonomía, que va a ser la clasificación de los seres vivos, ¿ok? Esto, la taxonomía va a ordenarlo jerárquicamente por semejanza y parentesco evolutivo. Por ejemplo, se dice que el lobo, el perro viene del lobo, y aquí va a hacer esa clasificación, pues, ¿no? De dónde viene principalmente y de dónde y hasta qué punto se ha llegado a evolucionar, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Tenemos a lo que es la etología. La etología va a estudiar el comportamiento de los seres vivos. Por ejemplo, ¿por qué, por ejemplo, la danza que hacen los pavos o algunas aves, ¿no? Las aves para la reproducción? Eso va a estudiar. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué hacen lo otro, ya? Por ejemplo, ¿por qué un perro se molesta cuando viene otro perro en la calle? Cuando viene otro perro desconocido. ¿Por qué lo hace? Lo hace por su dominio, pues porque está en su territorio, está protegiendo su territorio, ¿ya? Eso va a estudiar la etología. Va a estudiar el comportamiento de los seres vivos, ¿ya? En genética vamos a estudiar la herencia, ¿ok? La herencia. En genética vamos a tener al ADN y al ARN. ¿Qué va a ser la genética? La genética va a formar en nosotros, por ejemplo, las características físicas que tenemos, que se llama fenotipo, por ejemplo. Se va a formar lo que es la forma del cabello, ¿qué más? Se va a formar el tono de piel que tenemos y así pues, ¿no? Eso va a formar la genética. La zoología va a abarcar todos los animales, todos los animales, ¿ok? Menos plantas, pues, ¿no? Por eso se llama zoología, pues, ¿no? Zoología va a abarcar todos los animales, va a estudiar a los animales. La botánica va a estudiar a todo lo que es plantas, ¿ok? La bacteriología va a estudiar a las bacterias. Las bacterias pueden ser perjudiciales o también pueden ser buenas. Por ejemplo, solamente el 10% de las bacterias son perjudiciales para nosotros. Los demás son buenas, ¿ya? Por aquí tenemos a la micología. La micología va a estudiar a quiénes. Lo ven, por ejemplo, ve. La micología va a estudiar a los hongos, ¿ok? Un dato curioso, la micología más nosotros en composición química. Su composición química se parece a la de los seres humanos. Se podría decir que nosotros descendemos de los hongos. Se podría decir eso. Se diferencian de las plantas, ¿por qué? Porque los hongos no van a realizar fotosíntesis. Entonces, profesor, ¿cómo se alimentan entonces? Estos van a nutrirse por absorción, por absorción, ¿entienden? Absorción, o sea, van a absorber directamente los nutrientes. Y se van a reproducir es- por espuelas, creo, no me acuerdo cómo se llama. La virología es el estudio de los virus. ¿Por qué es importante estudiar los virus? Importancia médica, importancia médica, ¿ya? Importancia médica. Un dato sobre micología también. La micología también tiene importancia médica. ¿Por qué? Porque vamos, gracias a la micología, vamos a tener enfermedades, nos va a dar enfermedades a nosotros. Y también es bueno también para nosotros, por ejemplo, producción de alimentos, bebidas,
antibióticos como lo es la penicilina y inmunosupresores como es la ciclosporina. Ah, ya, se reproducen por esporas, pues no. Y la virología va a ser el estudio de los virus, va a estudiar su composición, va a estudiar sus partes, los ciclos que tiene para su replicación, ojo, no reproducción, replicación. ¿Por qué? Porque el virus no tiene vida, ¿ya? Biotecnología. Biotecnología es una rama, claro, de la biología, pero también esta carrera ahí en la Universidad del Santa. Biotecnología, ¿de qué va a tratarse? Va a tratarse de la incorporación de la tecnología en la biología. Va a mezclar esos dos aspectos. ¿Para qué? Para poder modificar, por ejemplo, datos genéticos, para poder hacer mejoras en los seres vivos, tanto en plantas como animales. Mayormente se hacen plantas porque en los animales hay una ética profesional, ¿no? Hay una ética que no nos permite manipular a los animales como querramos, ¿no? La paleontología, que vemos acá, la paleontología va a estudiar ¿va a quiénes? Va a estudiar a los fósiles. Quizás muchos solamente vemos a los fósiles así digamos, huesos de dinosaurios, ¿no? Pero no. La paleontología también va a estudiar a los diferentes animales extintos ya, hace millones de años, no solamente a los dinosaurios, sino también a un tipo de caracol, por ejemplo, que no me acuerdo cuáles son, ¿no? Y la ecología va a estudiar los ecosistemas, pues, ecosistema terrestre, aéreo y acuático, ¿ya? Miren, acá hay una mnemotecnia para aprender las características de los seres vivos, ¿ya? Aquí lo pueden ver. Amorchi se dice, amorchi, ¿ya? ¿Cuáles son las características, profesor? A de adaptación, metabolismo, organización compleja, reproducción, crecimiento, homeostasis y la irritabilidad, ¿ok? La adaptación va a ser la capacidad del individuo, que es la capacidad que tiene el individuo para modificar su estructura, su función o su comportamiento, ¿ya? ¿Para qué van a hacer esto? Para la supervivencia, ¿ok? Por ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos, no me acuerdo cómo se llama este animalito. ¿Alguien sabe cómo se llama? Ah, ya. El camaleón, no sé si me acuerdo. El camaleón. El camaleón, pues, se llama mimetismo, mimetismo. ¿Ok? ¿Qué va a hacer esto? Camuflarse en su entorno, ¿ok? ¿Qué más? Fisiológica. Fisiológica, ¿por qué? Por ejemplo, el oso polar, por ejemplo. Un oso polar no tiene las mismas características que un oso panda o un oso pardo. El oso polar tiene, digamos, una capa de grasa más ancha. ¿Para qué? Para que no se mueran de frío, pues, ¿ya? Y etología, ya le dije que estudia el comportamiento para el cortejo, por ejemplo. Cuando ven a un pavo, por ejemplo, danzando así como loco, antes se preguntaban, ¿por qué lo hacen? Pero ya, pues hay una ciencia que se encarga de eso, ¿no? Sí lo hacen para la reproducción, ¿ok? Metabolismo, chicos, acá pongan atención, ¿ok? Este metabolismo viene bastante de los sistemas de exámenes de emisión. El metabolismo va a ser un conjunto de reacciones químicas que van a ocurrir ¿dónde? En las células, ¿ok? Que van a transformar los alimentos en energía. Pero ya le dije para qué ya, en las clases. Van a ser vitales para qué? Para poder pensar, correr, nadar, crecer, etcétera. Reproducción también. De estos va a existir tres tipos, pero solamente algunos les voy a enseñar lo que es el anabolismo y el catabolismo, ¿ok? Pero yo les voy a enseñar los tres. El anabolismo va a ser un conjunto de procesos químicos
donde las células van a usar energía, ¿ya? Ya que usan energía, esto se va a llamar endergónico. O sea, el anabolismo es un proceso endergónico, ¿ya? Para sintetizar moléculas complejas. Por ejemplo, mira, nosotros tenemos a un, por ejemplo, nosotros tenemos a un aminoácido, ¿ya? Es una molécula simple, ¿ok? Es una molécula, es un monómero, ¿ya? Ese monómero, al unirse con otros monómeros, el aminoácido, cuando se une con otros aminoácidos, ¿va a formar qué? Va a formar proteína. La proteína es una molécula ya compleja, ¿ok? ¿Se entiende así ya? Y cuando se unen, van a usar energía para poder sintetizarse, pues, ¿ya? Para poder crearse. El catabolismo es el proceso inverso. El catabolismo va a ser el proceso metabólico donde va a descomponer a moléculas complejas, ¿ok? Moléculas complejas. ¿Cuáles son esas moléculas complejas? Van a ser los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. En otras más simples, pues, ¿no? En este caso, en el anabolismo era endergónico, ¿sí o no? En el catabolismo va a ser exergónico, ¿ya? No le he puesto aquí, y después cuando les pase el PPT le voy a poner ahí. Es exergónico. ¿Qué quiere decir exergónico? Que va a liberar energía, va a producir energía, ¿ya? Va a producir energía y esto se va a almacenar en un cuerpo en forma de ATP, ¿ya? Para las funciones vitales que tiene, ¿no? Por ejemplo, respirar, digerir y la construcción de tejidos. Un ejemplo de esto sería la digestión. Por ejemplo, tú comes una manzana, ¿ya? Comes una manzana. Tu manzana no lo vas a absorber así como está, ¿sí o no? Todavía va a tener un proceso en el cual pues, la manzana se va a convertir en ¿cómo? Se va a convertir en glúcidos, se va a convertir en glucosa, ¿ya? Para que puedas absorber sus nutrientes, ¿ok? Un ejemplo de eso es la digestión. Por ejemplo, aquí tenemos, mira, una proteína. Al romperse la proteína, se va a, se va a convertir en péptidos. Cuando se rompen esos péptidos, se va a convertir en una cadena de aminoácidos, ¿ok? Ese se va a llamar catabolismo. De una molécula compleja, que es la proteína, va a pasar a aminoácidos, que es una molécula simple nomás, simple, ¿ya? El anfibolismo está presente solamente en las rutas metabólicas, ¿ok? Por ejemplo, el ciclo de Krebs. Por ejemplo, el ciclo de Krebs aquí tenemos. Ah, el ciclo de Krebs es esto, mira. Es ese proceso por el cual tus células van a producir energía, van a producir ATP, ¿ok? Va a ser la degradación de proteínas, de glucosa y los lípidos, pues, ¿no? Ya, por ejemplo, va a entrar el acetil. ¿Por qué va a entrar el acetil-CoA? Por el acetil, ¿ya? El acetil va a entrar, ¿por qué? Por el coenzima A, ¿ya? Ese es el coenzima ya. Cuando el, cuando el acetil-CoA se va a juntar con el oxalacetato, va a formar el citrato, ¿ya? Aquí hay anabolismo, por ejemplo. Y el citrato se va a deshidratar, ¿ya? Y esto va a formar isocitrato, ¿ya? Ahí hay catabolismo. Y otra vez se va a hidratar por un proceso, va a liberar NAT y va a liberar también carbono, diré dióxido de carbono, ¿ya? Y aquí, como ven, todo el ciclo es así. Va a tratarse de crear, destruir, ¿ya? Pasar aquí en el cómo van a trabajar conjuntamente, ¿ya? ¿Qué más? Otra característica de los seres vivos. Otra característica de los seres vivos, por ejemplo, está la organización compleja. La organización compleja se va a tratar sobre, se va a tratar sobre cómo se organizan los seres vivos, para no valga la redundancia, ¿ya? Esta característica va a ser jerárquica
Y va a ir desde lo más simple a lo más complejo. ¿Por dónde va a empezar? El nivel químico va a estar conformado por partículas subatómicas primero, después va a pasar a ser al átomo, después va a pasar la molécula, a ser después un conjunto de átomos va a formar las moléculas, un conjunto de moléculas va a formar átomos o de macros, va a ir al nivel supramolecular. Ojo, aquí hay una acotación importante. En el nivel supramolecular van a estar los virus, ¿ya? ¿Ok? Los virus, ¿ya? Junto a los orgánulos, los que ven aquí. Supramolecular van a estar los virus y los orgánulos, ¿ya? Y aquí, desde las partículas subatómicas, ¿hasta dónde? Hasta los virus, que es el nivel supramolecular, va a ser abiótico. ¿Qué quiere decir? Que no tiene vida. Por eso al virus se le considera abiótico, o sea, sin vida, no tiene vida, ¿ok? Pasando al nivel supramolecular, vamos a formar a quienes, a la célula. Va a la célula, ¿ya? De las células se va a conformar la unidad anátomo funcional viviente. O sea, ¿qué va a ser la célula? La unidad más pequeña que tiene la vida. La vida va a comenzar desde la célula, ¿ya? Las células van a formar tejidos, ¿ya? Y la asociación de tejidos, ojo, no la unión de tejidos, sino la asociación de tejidos va a formar un órgano. Y el órgano va a formar sistemas, sistema respiratorio, sistema cardiovascular, etcétera, ¿no? Y el sistema va a formar al individuo, ¿ya? Después ya viene el nivel ya superior, que va a ser población. La población va a ser conjunto de individuos de la misma especie, ¿ya? Después, ¿qué va a venir de la, después de la, después del, eh, pobl- después de la población que viene, chicos? Chicos, ¿están ahí? Chicos, por Sí, el chat profe, también le pueden escribir. escucho. Ya. Mi internet está un poco lento, profe, a veces se entrecorta. Ah, ya. Estoy grabando la clase. Sí, después lo voy a subir a YouTube, creo. Ya, ya, chicos. Ya, después de que se forma la población, vamos a tener la comunidad. La comunidad va a ser el conjunto de distintas poblaciones que van a interactuar, ¿ok? Después, ¿qué va a venir? Va a venir la biocenosis. La biocenosis, ¿ok? ¿Qué va a ser la biocenosis? Va a ser una interrelación ¿cómo? Entre biotopo y, y la comunidad, pues, ¿no? Que eso se confunde bastante con lo que es comunidad, por ejemplo, ¿ya? La biocenosis va a conformarse de qué. La biocenosis va a ser la función que tiene cada individuo que tiene cada individuo en el lugar en que están. Por ejemplo, pongamos, por ejemplo, una comunidad de biocenosis. Por ejemplo, pongamos el África, por ejemplo. ¿Quiénes hay? Ahí están las ranas, los peces, las plantas, etcétera, ¿no? Cada uno de esos individuos va a cumplir una función, ¿ok? Esa función va a ser importante para mantener la comunidad, ¿ya? Va a ser importante. O sea, va a ser la característica que va a tener, ¿ya? Ya, chicos. A ver, pues viene el biosfera, que es el planeta Tierra. Ecosistema y después biosfera, ¿ya? Ya, chicos.
Tenemos a lo que es la reproducción. La reproducción, la reproducción va a ser fundamental para crear descendencia, ¿ya? Y para asegurar la continuidad de la vida de las especies que tienen. Hay dos tipos de reproducción, que va a ser la asexual y la sexual, ¿ok? Asexual y sexual, ¿ok? Asexual va a ser cuando un solo progenitor va a dar descendientes idénticos, se van a hacer clones, ¿ya? No hay células. El gen, gen, la fragmentación y la población también. La bipartición, eso está presente en bacterias. La gemación, creo que también. La fragmentación, por ejemplo, se da en las estrellas de mar, por ejemplo. Cuando una estrella de mar pierde su brazo, se va a formar un individuo. Genes está presente en algunos insectos, ¿ok? En sexual se va a requerir, es decir, ¿qué? De un macho y una hembra, ¿ya? Que van a fusionar sus gametos para formar al cigoto, por así decirlo, ¿ya? La característica de lo sexual va a tener que, ya no va a ser como el sexual, que van a ser idénticos, van a ser clones. En la sexual va a haber variabilidad genética, ya, acuérdense eso, va a tener variabilidad genética, ¿ya? Hay tipos de sexual, por ejemplo, tenemos la fecundación interna, cuando ocurre, mm, el- y el, y el feto, y por así decirlo, se va a formar dentro del vientre de la madre, ¿ya? Ex- la hembra va a dejar huevecillos y el pez macho va a liberar sus gametos y va a fecundar, ¿ya? Para formar nuevos peces, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Otra característica, tenemos el crecimiento. El crecimiento va a ser el aumento irreversible del tamaño. ¿Por qué ocurre esto? Debido al incremento del número de células, ¿ya? Va a ser mitosis, tus células van a hacer mitosis. ¿Y qué va a causar eso? Va a causar que tu cuerpo se haga más grande, pues se va a hacer más grande, más grande y más grande, ¿ya? Claro que no va a ser así, digamos, vas a ser gigante, ¿no? Esto va a ocurrir, ¿por qué? Por los nutrientes, por ejemplo. Cuando tú consumes comidas balanceadas, comidas saludables, vas a crecer más que una persona que, por ejemplo, solamente, solamente va a estar va a estar comiendo simplemente, digamos, glúcido, ¿no? Como sucede en los altiplanos. Por ejemplo, quizás su mamá les ha dicho a ustedes que comer shaku y que comer ¿qué más? ¿Qué les ha dicho? Shaku y punky van a ser fuertes con eso, ¿no? No, chicos. ¿Por qué? Porque eso simplemente está conformado de qué, de almidón nada más, pues, de almidón. Y tú no solo no te vas a alimentar de almidón, pues, de glucosa, no solo te vas a alimentar de eso. El cuerpo necesita proteínas, necesita grasa para poder cumplir sus funciones. Por ejemplo, tenemos a la alpaca, la- una de las pieles más finas del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué tienen la piel más fina del mundo? Porque en el lugar donde viven tienen es- escasez, tienen escasez de que su pelo sea fino. Pues, por ejemplo, si nosotros no llegamos en el caso, pues, si no va a tener que no, ok, ya. En homeostasis, la homeostasis viene a ser la tendencia de los seres vivos en mantener un equilibrio en el cuerpo, ¿ok? No, a pesar de externos, por ejemplo, cuando tú tienes frío, tu cuerpo va a temblar, ¿sí o no? No tiembla porque sí, nada más. Para que
Pues, ¿qué más? El pH, por ejemplo, el pH, un pH, digamos, ácido, digamos que está en un nivel 5 por así decirlo. Pucha, tú te mueres, pues digamos que está a un nivel 8 o 9 por ejemplo, de pH. Va a estar alcalino, pues, y también te mueres. Tiene que estar en un medio punto. Por eso la sangre es semialcalina. ¿Qué más? La glucosa también, ¿ya? La glucosa, mucha glucosa en la sangre, ¿qué va a producir? Diabetes. Y también, ¿no? Ese que, por ejemplo, prolongada va a llevar a la diabetes, ¿ya? Una persona, por ejemplo, que está en el desierto que no hay agua ni nada, no ha llevado su agua, va a tener deshidratación, ¿ya? Hipertensión, la presión la presión, por ejemplo, la presión interna del cuerpo, cuando se le sube la presión, por ejemplo, ahí está. Otra característica, la última característica, viene a ser la irritabilidad. La irritabilidad, ¿qué va a hacer? Para hacer estímulos, va a ser la capacidad de los seres vivos de qué? De percibir y reaccionar a los estímulos externos o internos, ¿ok? Tanto externos como internos. ¿Para qué? Para mantener su homeostasis. Por ejemplo, chicos, una persona de la costa vive en la sierra. ¿Qué va a pasar con la persona de la costa? Va a producir soroche, por ejemplo, va a tener soroche. ¿Qué va a pasar? Va a vomitar, dolor de cabeza, náuseas, etcétera, ¿no? Ya, una vez que ocurre eso, ¿qué va a pasar después? ¿Qué va a pasar después, chicos? Se va a quedar así todo el tiempo, ¿no? Se va a adaptar. La primera, lo que le dicen, la primera característica. Se va a adaptar, ¿ok? Y la irritabilidad va a mantener el mensaje. O sea, tú no vas a vomitar porque sí, pues. Tú no vas a vomitar porque sí. Tu cuerpo va a tratar de, tu cuerpo va a tratar de mantener la homeostasis. Vas a vomitar, por ejemplo, ¿por qué? Por la presión, pues, ¿no? La presión está muy alta, pues, ¿no? Ya, esto va a ser va a estar encargado ¿de qué? Del sistema nervioso y el sistema endocrino, ¿ya? ¿Ya, chicos? ¿Ya, chicos? Ya. Por ejemplo, vas a buscar alimento, huir del peligro o adaptarse, ¿ya? ¿Ves lo que les estaba diciendo? Se van manifestando respuestas simples o complejas. Chicos, aquí tenemos el método científico ya completo, ¿ya? El método científico completo. Normalmente está quienes están. Están la observación, la hipótesis, la experimentación y la conclusión, ¿ya? Normalmente están esos cuatro, pero, pero en este caso aquí les he preparado algo ya más completo, ¿ya? Todo se va a encargar de qué? De la observación. Se va a comentar desde la observación. Tú vas a mirar. No, tú miras, por ejemplo, miras peces muertos en el mar, una gran cantidad de peces muertos en el mar. Te vas a preguntar por qué están muertos los peces, ¿ya? Vas a investigar, después tú vas a investigar causa normal de los peces, ¿qué vas a investigar? Características de los peces, etcétera, ¿ya? Después va a venir la hipótesis. La hipótesis, ¿qué va a ser? Una posible respuesta a tu pregunta, ¿ya? Una posible respuesta a tu pregunta. En la hipótesis pueden existir de una a más hipótesis, no solamente va a ser uno, ¿ya? Y después tenemos el proceso de experimentación, ¿ya?
en la experimentación va a haber variables, ya le explicaré eso después ya. Vas a experimentar ya. Una vez que tengas la experimentación, tú vas a analizar los resultados, ¿ya? Vas a analizar los resultados. La hipótesis, la experimentación va a servir ¿para qué? Para que afirmes o descartes tu hipótesis, ¿ya? Después ver los análisis de resultados y la conclusión. Vas a concluir de que si tu hipótesis estaba bien o estaba mal planteado, ¿ya? Digamos que tu hipótesis salió bien, y aquí se va a formular las teorías o leyes, ¿ok? Aquí lo que le estaba explicando sobre las variables. ¿Qué son las variables? Van a ser características o factores que van a poder cambiar o variar, valga la redundancia. ¿Ya? ¿Para qué? ¿Para qué? Se van a estudiar para entender relaciones de causa y efecto, ¿ok? Las variables independiente y dependiente va a tener relación de causa y efecto. Ojo, ojo, ¿dónde se encuentra esto? Dentro del método científico se va a encontrar en la formulación de la hipótesis y la experimentación del método científico. ¿Ya? Van a existir dos variables, ya les había dicho ya. Variable independiente y variable dependiente. La variable independiente va a ser el factor en el cual la persona que está investigando va a poder manipular, va a controlar o va a poder cambiar a su antojo, por así decirlo. ¿Ya? Este va a observar su efecto en la otra variable. Y aquí tenemos lo que le dije, es la causa, ¿ya? Por ejemplo, el tipo de fertilizante aplicado, ¿ya? Pongamos un ejemplo, ¿ya? Y la variable dependiente es el efecto, es la causa, es el efecto, que se observa y mide un experimento para ver cómo está afectado, dice, por los cambios del variable dependiente. Por ejemplo, la tasa de crecimiento de las plantas. Por ejemplo, aquí está, pues, ¿no? El tipo de fertilizante aplicado. Vamos a tener dos tipos de fertilizante, uno barato y uno caro. Tú decides cuál echarlos. Si echas, por ejemplo, tienes dos plantas y tienes dos tipos de fertilizante. Vas a echar el fertilizante A en la planta A. El fertilizante cuesta más barato. ¿Va a crecer mucho o no? No, sí o no. ¿Ya? Y también tienes a qué? Tienes al fertilizante B y a la planta B. Fertilizante B se va a aplicar en la planta B, que cuesta más caro y va a ¿producir qué? Va a producir que tu planta se crezca más, pues, ¿no? Tiene una relación de causa y efecto, el tipo de fertilizante y la tasa de crecimiento de plantas. En los grupos, ¿ya? En los grupos vamos a encontrar lo que es un grupo experimental y grupo control. Pero primero, ¿qué es un grupo, ya? Un grupo es una pequeña parte de la población que se va a usar ¿para qué? Para comparar experimentos o resultados, ¿ya? Esta característica se va a encontrar ¿en dónde? ¿En qué paso del método científico se va a encontrar? En la experimentación. En la experimentación. Existen dos grupos, también dije. El grupo experimental va a recibir el tratamiento o la variable que se está probando. Por ejemplo, aquí vamos a recibir las plantas que reciben el nuevo fertilizante. Y el grupo control va a ser la que no va a recibir el tratamiento, ¿ya? El grupo control va a servir ¿para qué? Para comparar resultados, ¿ya? Y determinar si el tratamiento tuvo efecto real o no. Por ejemplo, ah, tenemos una persona, ¿ya? Hay que hacer un ejemplo con una persona. Una persona, tenemos una pastilla para la gripe recién hecha, por ejemplo, recién nuevecita, que se ha sido marcado. Tenemos a 10 personas, 10 personas. 5 personas le vamos a dar el nuevo medicamento y a las otras 5 personas le vamos a dar simplemente pastilla de azúcar nada más, ¿ya? Digamos, pastilla de azúcar. A la persona que nosotros le hemos dado la pastilla nueva, se va a conocer como grupo experimental, ¿ya? Y a la persona que se dio la pastilla falsa, la pastilla de azúcar, vamos a tenerlo como el grupo control. ¿Ya? Ambos son importantes.
En uno se experimenta, en el otro va a servir para qué? Para comparar resultados, ¿ok? Por último, vamos a tener la composición química de los seres vivos, ¿ya? Esto se va a subdividir en dos. Se va a subdividir en bioelementos y biomoléculas. Biomoléculas, ¿ok? Chicos, en biomoléculas, ¿ya? Y en bioelementos, ¿ya? En los bioelementos se va a subdividir en primarios, secundarios, oligoelementos, o también se le llama traza, ¿ya? Van a ser los elementos químicos que van a estar presentes en el ser vivo, es decir, tú vas a estar conformado de estos elementos químicos, ¿ya? Todo tu cuerpo, ¿ya? En los primarios, por ejemplo, tenemos al CHOMS, al famoso CHOMS, que quién va a ser qué? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Los tres primeros, por ejemplo, no, bueno, los cinco van a conformar todo tu cuerpo, ¿ya? Van a conformar todo tu cuerpo, ¿ya? En los secundarios vamos a tener al magnesio, al calcio, al cloro, al fósforo también, al azufre, al potasio y el hierro. ¿Estos van a servir para qué? Para, ¿van a servir para qué? Para el buen funcionamiento de tu cuerpo. Ya, estos van a estar en pocas cantidades. Mientras el primario va a estar entre el 96%, el secundario va a estar entre el 3%, ¿ya? 3% de tu cuerpo. Y los oligoelementos o elementos traza van a estar en el 1% o menos incluso. Van a estar ¿quiénes? El zinc, el yodo, el cromo, el selenio y el cobre, ¿ya? ¿Para qué sirven esto? Van a ser, por ejemplo, para lo que son vitaminas, nutrientes, ¿ya? Tenemos a las biomoléculas, son ya compuestos químicos, ¿ah? Ojo, no son elementos, sino son compuestos, son compuestos, ¿ok? Compuestos químicos, ¿ya? Compuestos químicos, que van a ser fundamentales ¿para qué? Para la vida, ¿ya? Fundamentales para la vida. En los glúcidos, por ejemplo, los glúcidos es una molécula ternaria, ¿ya? Es una molécula ternaria. ¿Por qué? Porque va a tener carbono, hidrógeno, carbono, hidrógeno y oxígeno. Esto se va a conformar, ¿ya? El glúcido más importante o más abundante es la glucosa, que su fórmula química es la siguiente: 6C6, H12 o 6. ¿Ok? Tenemos a los lípidos, por ejemplo, ¿ya? Tenemos a las proteínas. A las proteínas tenemos. ¿Quiénes más? Los ácidos nucleicos. Proteínas, ¿cuál es su función? Función es catalizadora, por ejemplo, las enzimas. Y estructural, ¿ok? Los ácidos nucleicos, vamos a tener al ADN, al ácido desoxirribonucleico, y también a quienes, al ácido ribonucleico, al ADN y el ARN. ¿Qué van a formar qué? Los van a formar los genes del ser vivo, pues, ¿no? Estos son los orgánicos, ¿ya? El grupo orgánico. El de orgánico se va a caracterizar, ¿por qué? Porque va a tener el carbono, siempre va a tener carbono, ¿ok? Siempre va a tener carbono, ¿ok? Siempre va a tener el carbono. Y en inorgánicas no va a tener el carbono, no carbono, no va a tener el carbono, ¿ok? Aquí se va a encontrar, por ejemplo, el agua, por ejemplo. ¿Qué tiene el agua? Tiene H2O. ¿Tiene el carbono o no? No, sí o no. ¿Por qué? Porque no es orgánica, pues chicos. Por eso a la química orgánica, por ejemplo, se le va a conocer. La química orgánica, por ejemplo, a la química orgánica va a estudiar el carbono, ¿ok? De aquí viene pues el término orgánico, ¿ya? Sí van a estar los sales minerales y también los gases, ¿ya? Los gases. Van a ser ¿qué? Los gases, nitrógeno, etcétera, ¿ya?
A ver, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá que tengan por chat? Me lo hacen saber si no quieren hablar. De todas maneras, la clase la voy a subir a YouTube para que lo vean. A ver, ya, Profe, chicos. buenas tardes. Profe, nos pasa el link, por favor, porque como le comenté, estaba viendo la clase, pero como mi internet está un poco bajo, se estaba entrecortando en algunas partes. Ya, yo le paso el link. Ya, ya, chicos. Entonces, gracias por unirse más bien. Es un poco más corto la clase, por lo que es porque ya es un tema ya resumido que hemos hecho nosotros, los que estamos en la academia. Ha sido un temita así breve. Ya, espero que para la próxima clase sí ya sea un tema más extenso ya. Ya, chicos, sería todo entonces. Gracias por estar presente en la clase. Y ya, gracias, chicos. Ya, profe, cuídese.